En Islamabad, durante 21 horas, el vicepresidente de Estados Unidos y una delegación iraní estuvieron sentados en la misma mesa intentando encontrar las palabras que pusieran fin a una guerra que está costando $40.000 millones semanales a la economía global. 21 horas. Y al final, la delegación estadounidense subió al avión y regresó a casa sin un acuerdo. Eso es lo que acaba de ocurrir. Y lo que significa depende de a quién le preguntes. Porque las dos partes que salieron de esa sala están contando historias muy diferentes sobre lo que pasó dentro. J.D. Vance encabezó la delegación estadounidense en Islamabad, Pakistán, en lo que representa la negociación directa de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que comenzó el conflicto. No fue una reunión de funcionarios de nivel medio. No fue un contacto a través de intermediarios. Fue el segundo hombre más poderoso del gobierno estadounidense sentado frente a una delegación iraní en territorio neutral, con el mandato explícito de encontrar las condiciones que permitieran terminar la guerra. Junto a Vance estaban Steve Witkoff y Jared Kushner, el arquitecto de los acuerdos de Abraham durante la primera administración Trump y el negociador que Washington considera su carta más fuerte en cualquier mesa donde esté en juego la geometría política del Medio Oriente. Si la administración Trump envió a Vance y a Kushner a Islamabad, no fue para hacer un gesto diplomático, fue porque creía que tenía una oferta que Irán no podía rechazar. Irán la rechazó. Si estás viendo esto por primera vez, este es el canal donde analizamos los momentos que definen conflictos antes de que los medios convencionales encuentren el lenguaje correcto para describirlos. Suscríbete ahora mismo, porque lo que ocurrió en Islamabad en esas 21 horas es una de las historias más importantes de este conflicto y está siendo cubierta con una superficialidad que no hace justicia a su complejidad. Empecemos por el contexto, porque Islamabad como sede de estas negociaciones no fue una elección aleatoria. Pakistán ocupa una posición geopolítica única en este conflicto. Es un país musulmán con armas nucleares propias, con frontera con Irán, con relaciones históricas complejas pero funcionales con Washington y con un interés directo en que el conflicto no se extienda a una región que ya tiene suficientes tensiones propias. Ofrecer Islamabad como sede neutral para negociaciones entre Estados Unidos e Irán es un movimiento diplomático que dice algo sobre el rol que Pakistán está intentando construir para sí mismo en este momento, el de mediador indispensable en el conflicto más importante de la región. Para Irán, negociar en Islamabad tiene ventajas específicas. Es territorio neutral que no implica ninguna concesión simbólica sobre la legitimidad del conflicto. Es un país con el que Irán tiene relaciones funcionales. Y es suficientemente lejos de los centros de presión mediática occidental para que las conversaciones puedan tener la privacidad necesaria para que ambas partes digan en la mesa lo que no pueden decir en público. Pero eso no es todo. 21 horas es un número que dice mucho sobre la naturaleza de las conversaciones. Las negociaciones que terminan en pocas horas terminan porque una de dos cosas ocurrió. O llegaron a un acuerdo rápidamente porque las posiciones estaban más cerca de lo que parecía, o colapsaron casi inmediatamente porque las posiciones eran tan incompatibles que no había nada que negociar. 21 horas indica algo diferente. Indica que hubo conversación real, que hubo propuestas y contrapropuestas, que hubo momentos en que el acuerdo parecía posible y momentos en que parecía imposible, y que al final, después de todo ese tiempo, la distancia entre las posiciones seguía siendo suficiente para que ninguna de las partes pudiera afirmar lo que la otra necesitaba, lo que nadie está diciendo. La oferta que Estados Unidos describió como final y definitiva es el elemento más revelador de lo que ocurrió en Islamabad. Cuando una delegación de negociación llama a su oferta final y definitiva, está haciendo dos cosas simultáneamente. Le está diciendo al adversario que no hay más margen de movimiento en su posición, que lo que está sobre la mesa es lo máximo que puede ofrecer dentro de los límites de lo que su gobierno puede políticamente aprobar. Y le está diciendo al mundo, porque estas declaraciones siempre están dirigidas a múltiples audiencias, que si el acuerdo fracasa, la responsabilidad es del adversario que rechazó una oferta razonable. El problema de esa táctica es que funciona como señal de cierre solo si el adversario la acepta como tal. Si el adversario la rechaza, la parte que hizo la oferta final y definitiva está en una posición incómoda, o la mantiene, en cuyo caso la negociación termina y el conflicto continúa, o la modifica. Así en cuyo caso la oferta no era ni final ni definitiva, y la credibilidad de cualquier posición futura queda comprometida. Irán eligió no aceptar la oferta, y la delegación estadounidense eligió subir al avión y regresar a casa.
Eso no es necesariamente el fin de las negociaciones. En la historia de la diplomacia, las rondas de negociación que terminan sin acuerdo son frecuentemente el preludio de rondas posteriores que sí lo producen, una vez que cada parte ha tenido tiempo de evaluar en privado si lo que rechazó era realmente inaceptable o si el costo de continuar el conflicto supera el costo de las concesiones que rechazó. Pero tampoco es el principio de un proceso ordenado hacia la paz. Es un punto de inflexión cuyo significado real solo se sabrá en los días y semanas siguientes. Cuéntanos en los comentarios qué crees que había en esa oferta final y definitiva que Irán no pudo aceptar. Porque la respuesta a esa pregunta es la clave para entender no solo lo que ocurrió en Islamabad, sino lo que va a ocurrir en el estrecho de Hormuz en las próximas semanas. Tu análisis enriquece el de toda la comunidad que sigue este canal. Para entender qué pudo haber estado en esa oferta, hay que entender qué necesita cada parte para poder firmar un acuerdo que sea políticamente sostenible en su propio contexto interno. Estados Unidos necesita algo que pueda ser presentado como el logro de los objetivos que justificaron el conflicto, el programa nuclear iraní desmantelado o al menos congelado de manera verificable, el estrecho de Hormuz abierto al tráfico comercial, alguna forma de reducción de la capacidad militar iraní que pueda ser presentada como garantía de que el conflicto no se reanudará en condiciones más desfavorables para Washington, y alguna estructura de verificación que no dependa exclusivamente de las declaraciones iraníes sobre su propio cumplimiento. Irán necesita algo fundamentalmente diferente. Necesita la retirada o la reducción significativa de la presencia militar estadounidense en el Golfo, que ha sido su condición pública y consistente desde el primer día del conflicto. Necesita el levantamiento de las sanciones económicas que llevan décadas ahogando su economía. Necesita alguna forma de reconocimiento de su derecho a un programa nuclear civil que no esté sujeto a un nivel de supervisión que percibe como una violación de su soberanía. Y necesita que todo eso pueda ser presentado internamente como una victoria, no como una capitulación ante la presión militar. Lo que nadie está diciendo. La brecha entre lo que cada parte necesita para firmar es lo que produjo 21 horas de conversación sin acuerdo. No es una brecha de detalles, es una brecha de principios. Y las brechas de principios no se cierran con más horas de negociación. Se cierran cuando las circunstancias que rodean la negociación cambian lo suficiente para que los principios que parecían inamovibles empiecen a verse de otra manera. Jared Kushner fue el arquitecto de los acuerdos de Abraham, la normalización de relaciones entre Israel y varios estados árabes del Golfo, que fue el logro diplomático más significativo de la primera administración Trump. Lo que hizo posible esos acuerdos fue una convergencia de intereses que en un momento anterior habría parecido imposible. Los estados del Golfo querían normalización con Israel porque compartían con Israel la preocupación por Irán. Israel quería reconocimiento árabe porque le daba legitimidad regional. Trump quería el logro diplomático porque reforzaba su narrativa de éxito de política exterior. El problema de intentar repetir ese tipo de convergencia en Islamabad es que las circunstancias son fundamentalmente diferentes. Los acuerdos de Abraham no requerían que ninguna de las partes cediera algo que considerara existencial. Este acuerdo sí lo requiere, de ambas partes. Estados Unidos tendría que ceder en la presencia militar en el Golfo. Irán tendría que ceder en el programa nuclear. Ninguna de esas concesiones es políticamente fácil para ninguno de los dos gobiernos en sus contextos internos actuales. Y aquí es donde la segunda historia de este análisis cobra relevancia directa con lo que ocurrió en Islamabad. Comparte este video con alguien que esté siguiendo las negociaciones sin el contexto necesario para entender por qué son tan difíciles. La distancia entre las posiciones no es un problema de personalidades ni de mala voluntad. Es un problema estructural que 21 horas de conversación no pueden resolver. Benjamin Netanyahu está enfrentando elecciones. Esa frase, en el contexto de lo que ocurrió en Islamabad, no es un cambio de tema. Es una pieza fundamental del mismo rompecabezas. Netanyahu lleva en el poder más tiempo que cualquier otro primer ministro en la historia de Israel. Ha construido su carrera política sobre una narrativa de seguridad, sobre la imagen del líder que puede proteger a Israel de las amenazas existenciales que lo rodean. Esa narrativa ha sobrevivido a escándalos de corrupción, protestas masivas y múltiples elecciones precisamente porque el contexto de seguridad del Medio Oriente ha proporcionado consistentemente las condiciones en las que ese tipo de liderazgo resulta electoralmente valioso. El conflicto con Irán ha producido para Netanyahu una paradoja política que sus asesores están manejando con una dificultad que no se traduce directamente en los titulares.
Por un lado, la campaña contra el programa nuclear iraní es exactamente el tipo de acción de seguridad que define su narrativa política. Atacar Natanz, degradar las capacidades misilísticas iraníes, es demostrar que Israel puede proyectar poder hasta el corazón de su mayor adversario regional, es políticamente valioso para un electorado que ha elegido a Netanyahu precisamente por esas credenciales. Por otro lado, un acuerdo negociado por Estados Unidos que ponga fin al conflicto en términos que Irán pueda aceptar podría incluir condiciones que Netanyahu no puede aprobar públicamente, sin erosionar la narrativa de seguridad que ha sido el fundamento de su poder. Un Irán que conserva alguna capacidad nuclear civil, aunque sea bajo supervisión, es un Irán que Netanyahu no puede presentar como neutralizado. Un acuerdo que implique la reducción de la presencia militar estadounidense en el Golfo es un acuerdo que cambia el equilibrio de seguridad regional de maneras que el electorado israelí de Netanyahu evalúa con escepticismo. Lo que nadie está diciendo. La posición de Netanyahu respecto a las negociaciones de Islamabad no está siendo articulada públicamente con la claridad necesaria para entender su impacto real en el proceso. Pero la historia de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en las últimas décadas sugiere consistentemente que los momentos en que esas negociaciones estuvieron más cerca de producir resultados fueron los momentos en que Israel y Estados Unidos no estaban perfectamente alineados sobre los términos aceptables. El acuerdo nuclear de 2015, el JCPOA, fue el ejemplo más reciente y más claro de esa dinámica. Obama lo firmó. Netanyahu lo denunció como un error histórico. Trump lo abandonó en 2018, y la ausencia de ese acuerdo es parte de la cadena de eventos que produjo el conflicto actual. La pregunta que las negociaciones de Islamabad plantean en el contexto electoral israelí es si Netanyahu tiene el interés, la capacidad o la voluntad de dar luz verde a un acuerdo que Washington pueda firmar con Teherán, o si sus propios cálculos electorales están contribuyendo a que la brecha entre las posiciones permanezca donde está. Esa pregunta no tiene respuesta pública disponible en este momento, pero es la pregunta que cualquier análisis serio de lo que ocurrió en Islamabad no puede ignorar. Dale like al video ahora mismo si crees que la conexión entre las negociaciones de Islamabad y el contexto electoral israelí es una dimensión de este conflicto que merece más análisis del que está recibiendo. El algoritmo necesita esa señal. Lo que ocurrió en Islamabad en esas 21 horas es en última instancia la historia de dos posiciones que se acercaron lo suficiente para que ninguna de las partes pudiera ignorar a la otra, pero no lo suficiente para que ninguna pudiera afirmar lo que la otra necesitaba. Eso no es un fracaso de la diplomacia en el sentido de que la diplomacia no funcionó. Es la diplomacia funcionando exactamente como funciona en conflictos donde los intereses fundamentales de las partes están genuinamente en tensión. El proceso no ha terminado. Las delegaciones regresaron a sus capitales. Los análisis post-negociación están ocurriendo en este momento en Washington, en Teherán y en Tel Aviv. Y las circunstancias que rodean la negociación, el precio del petróleo, el estado del estrecho de Hormuz, la presión económica sobre ambas partes, la situación política interna de cada gobierno, siguen cambiando de maneras que pueden acercar o alejar las posiciones en la próxima ronda. Cuéntanos en los comentarios qué crees que tiene que cambiar para que la próxima ronda produzca un resultado diferente. ¿Es una concesión de Estados Unidos sobre la presencia militar en el Golfo? ¿Es una concesión de Irán sobre el programa nuclear? ¿Es un cambio en el contexto político israelí que abra espacio para un acuerdo que Netanyahu pueda aceptar? ¿O es simplemente más tiempo y más costo económico acumulado hasta que alguna de las partes calcule que el precio de continuar supera el precio de ceder? Comparte este video ahora mismo con alguien que necesite entender que las guerras no terminan en los campos de batalla, terminan en salas de negociación, después de horas y horas de conversación difícil, cuando las circunstancias finalmente hacen que el acuerdo sea menos costoso que la alternativa. Islamabad no produjo ese acuerdo, pero produjo 21 horas de conversación directa entre Estados Unidos e Irán en un momento en que muchos pensaban que ese tipo de conversación era imposible. Y a veces, en la historia de los conflictos que terminan, eso es exactamente lo que el último capítulo necesita antes de poder escribirse.